Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial de Excel por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Mi nombre es Andrés y en este nuevo video quiero que te quedes conmigo para que puedas entender cómo Excel, mediante su herramienta de tablas dinámicas, construye un cálculo que no es simplemente una suma, sino el acumulado, por ejemplo, de un montón de campos o de un conjunto de campos que nosotros decidamos introducir dentro de una tabla dinámica, y lo vamos a ver mediante iteraciones, que es prácticamente lo que una tabla dinámica hace al recorrer cada uno de los elementos de fila y columna según los contextos de filtro que ocurran dentro de la tabla dinámica, y es prácticamente lo que te quiero aquí decir. Fíjate, tengo una tabla de datos que tiene aproximadamente 8 columnas. En este caso tiene una columna llamada fecha, una columna llamada orden, comercial, tipo de cliente, tipo de envío, precio de costo, precio de venta y utilidad, o lo que nosotros podríamos denominar margen de ganancia, ¿vale? Tenemos una columna, 2 columnas, 3 columnas, 4 columnas, 5 columnas, 6 columnas, 7 columnas y 8 columnas. Quiero que te des cuenta que aquí en el tipo de cliente tenemos hogar, corporativo, distribuidor o bien consumidor. 4 tipos de clientes. Esta base de datos la construí rápidamente antes de comenzar a grabar este video para poder hacer una tabla dinámica bien rápida y que tú puedas ver cómo una fórmula o cómo Excel puede emular a través de una fórmula el comportamiento de una tabla dinámica, lo que te va a llevar al siguiente nivel al pensar cómo Excel construye con dicha herramienta esas tablas dinámicas. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es convertir esto en una tabla. Fíjate que la hoja donde se encuentra contenida se llama base de datos. Por tanto, voy a seleccionar o voy a oprimir el comando Control T dentro de la selección o teniendo la celda activa dentro de algún elemento dentro de la tabla o dentro del rango de celdas, y posteriormente le voy a indicar que la tabla tiene encabezados. Fíjate, si le doy clic se crea una tabla, se activa bien el diseño de tabla y luego voy a darle un nombre mediante aquí este grupo llamado propiedades, nombre de la tabla. Voy a colocarle BD, por ejemplo, voy a darle un enter y fíjate ahora que si yo vengo aquí a la pestaña insertar y creo una tabla dinámica rápidamente desde una tabla o rango, me sale un cuadro de diálogo, perdón, me sale un cuadro de diálogo llamado seleccionar una tabla. Me dice BD, que es el nombre que yo le acabo de asignar en este caso a mi tabla de datos, y posteriormente le digo que me inserte una tabla en una nueva hoja de cálculo. Fíjate, se inserta la tabla sin ningún problema. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a arrastrar el campo fecha de esta fuente de datos a la parte de las filas y seguidamente voy a darle botón secundario y luego aquí en esta opción llamada agrupar voy a decirle que únicamente me agrupe por los meses. Por tanto tendría meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Toda la tabla la hice con fechas del año 2022, así que no hay ningún problema, ¿vale? ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a tomar el tipo de cliente y lo voy a colocar en la parte de columnas para tener aquí consumidor, corporativo, distribuidor, hogar, y luego voy a desactivar el total general. Voy a venir aquí al diseño, que es una pestaña que se activa seguidamente. Yo entre o ingrese a una tabla dinámica y aquí en donde dice totales generales voy a decirle desactivado para filas y columnas. Y seguidamente vengo aquí al reporte o a la lista de campos y voy a tomar el precio de venta, no el precio de costo ni la utilidad, sino el precio de venta, y lo voy a arrojar sobre el área de valores. Fíjate, aquí me dio cada uno de los valores acumulados para el mes de enero, para el área de consumidor o para el tipo de cliente de consumidor, corporativo, distribuidor y hogar, etcétera, etcétera. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a formatearla rápidamente. Voy a colocar por aquí reporte, le voy a dar un enter, voy a colocar en esta otra celdita, por ejemplo, tipo de cliente o tipo cliente. Vamos a ponerle aquí para que sea bien pequeño y luego voy a colocar aquí que estos son el campo que hace referencia a los meses. Ya tendría aquí consumidor, corporativo, distribuidor y hogar. Voy a formatear este campo a partir de un tipo moneda, por tanto vengo aquí a la partecita de valores, le voy a dar un clic y en configuración de campo o valor le voy a decir en el formato de número
que esto es una moneda que va a tener una sola cifra decimal y posteriormente le doy clic en aceptar y clic en aceptar. Quiero que te grabes ese cuadro de diálogo que es bastante bonito y también bastante diciente. Ya vamos a volver a él. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocarle aquí un relleno de color azul, por ejemplo. Vengo a inicio y le pongo un color de relleno azul con una fuente en blanco. Ya la tenemos en negrita. Y aquí, por ejemplo, le voy a colocar un tipo de texto, en este caso de azul, y voy a tomar aquí y voy a hacerle una copia a esta tabla dinámica. Fíjate, vengo acá y la copio con control C y luego la pego aquí con control V y se crean dos reportes de tabla dinámica. Le voy a dar un formato rápidamente a esta tabla dinámica, botón secundario, configuración del, configuración de tabla dinámica, no del campo, sino opciones de tabla dinámica. Y en esta primera pestaña que dice diseño y formato le voy a decir autoajustar anchos de columnas al actualizar. Desactivo esta opción para que no se estén actualizando los anchos de las columnas. Y lo mismo con esta otra, opciones de tabla dinámica, autoajustar anchos de columnas al actualizar desde la pestaña diseño y formato. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer a continuación? Le voy a colocar a esto un ancho de 5 para que nos dé espacio y luego voy a formatear esta partecita, así mira, bien pequeñito, aquí para que me diga meses, y en tanto del consumidor, corporativo, distribuidor y hogar, voy a tomar cada una de las columnas y voy a colocar un tamaño así mira, bien pequeño. Voy a colocar esta del tamaño de 5 puntos, voy a intentar subir el zoom a 110%. Y voy a colocarle a esta un color de verde, mira, una cabecera de color verde, para que la diferenciemos, básicamente es para eso. ¿Qué voy a hacer? Suponga por ejemplo que yo quiero el acumulado de manera iterativa, o quiero el acumulado de cada una de estas celdas de tal modo, por ejemplo, que en esta primera, para el área de consumidor o para el tipo de cliente de consumidor, me marque 26.238.5, pero para la siguiente la suma de estas dos, que sería en este caso 51.440.6, y para esta el acumulado de las tres anteriores, que sería 79.778. Yo puedo hacerlo rápidamente mediante este campo valor, dándole configuración del campo de valor. Fíjate, dentro de este cuadro de diálogo en donde hicimos el formato de número hace un momento, existe una nueva pestaña llamada mostrar valores como. Voy a seleccionar aquí en donde dice total en y voy a seleccionar el campo de fecha, pero de los meses que yo inserte aquí en esta partecita. Si yo le doy un clic en aceptar, pues fíjate que esta primera celda, para eso hice una copia, va a tener el mismo valor, 26.238, y la que sigue va a tener una suma de 51.440.6, que sería esta otra, y luego las siguientes tres van a tener, por ejemplo, 79.778.1, que sería este valor, y si yo las sumo todas, por ejemplo, me daría el 334.122.8, que en este caso sería 334.122.8. Tenemos en toda regla un acumulado. ¿Cómo crees tú que Excel hace eso? ¿Cómo crees tú que Excel hace una iteración? O más bien, voy a eliminar esta fila. Aquí le dije alto de la fila, entonces era simplemente eliminar. ¿Cómo crees tú, voy a borrar esto, que Excel hace esta iteración? Fíjate, esto es fácil de entender, esto es muy sencillo de entender. Una tabla dinámica tiene un contexto de filtro y un contexto de fila, en donde en el contexto de filtro básicamente estoy haciendo dentro de la fuente de datos todas las fechas cuyos meses sea enero, y posteriormente en la parte del tipo de cliente sea igual a consumidor. Hacemos un filtro y luego sumamos cada uno de los elementos de la columna, por ejemplo, total de la venta, y me arroja el valor y va y lo va colocando aquí. Ese es el tipo contexto de filtro que ocurre en DAX o que ocurre a través de las expresiones de análisis de datos corridas a través del motor de Power Pivot. Pero ¿qué sucede cuando nosotros pedimos un reporte como el de este tipo? Generar un acumulado según un valor de fecha para que se vaya, valga la redundancia, acumulando cada uno de los valores hasta que se muestre el total del acumulado, por ejemplo en diciembre, de todos los 11 meses anteriores, incluyendo diciembre. ¿Cómo crees tú que la tabla dinámica lo hace?
obviamente está haciendo iteraciones tras iteraciones que prácticamente ocurren tras bambalinas dentro de esta fuente de datos al hacer filtros y luego ir sumando y sumando y sumando cada uno de los elementos que se van iterando. Es básicamente lo que te voy a explicar con una fórmula, porque es lo que ocurre con esa expresión de tipo DAS interna, que se podría decir como un DAS interno, pero que ocurre de manera automática y que con una fórmula también se puede emular. Entonces me voy a copiar aquí esta cabecera, los meses los voy a dejar tal cual, no los voy a copiar porque no tengo casi espacio, fíjate. Y voy a copiar esta cabecera, por ejemplo aquí de consumidor, corporativo, distribuidor y hogar, voy a copiarla con control C y la voy a pegar aquí con control V. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Vengo y la tomo con cada uno de los campos que corresponden a todos los campos del tipo de cliente y lo voy a hacer desde este ladito un poquito más grande. Voy a hacerlo un poquito más pequeño, fíjate, para que me dé acá. Yo creo que ahí está bien y voy a copiar este tipo de formato en cada uno de estas celdas para que cuando salga el formato salga también en formato de tipo moneda. Y me voy a lanzar por acá hacia la parte derecha y vamos a obviar la primera tabla que tiene los acumulados y voy a basarme en una tabla dinámica básica que contiene literalmente una sola iteración para cada contexto de filtro que ocurre para cada etiqueta, tanto de filas como de columnas dentro de esa tabla dinámica. Voy a arrancar con una función muy bonita que quiero que denotes aquí y que quiero que aprendas a utilizar también a partir de este video. Es bastante interesante, utiliza una función lambda interna. No te vaya a dar miedo, por favor quédate en el video, te lo pido por favor, quédate en el video, resiste y sé un poquito disciplinado, un poquito persistente para que puedas aprender, aunque no tengas la versión de Excel, puedes sacar mucha lógica a partir de este ejemplo, ¿listo? De cómo opera esa tabla dinámica. Voy a llamar a una función que se llama archivo MacArray. Fíjate, ¿qué hace archivo MacArray? Devuelve una matriz calculada de un tamaño de fila y columna especificado mediante la aplicación de una función lambda interna. Básicamente, esta función archivo MacArray tiene tres argumentos. Un argumento llamado filas o rows en inglés, porque todavía no lo han traducido. Un argumento llamado columns, que especifica obviamente las columnas, y la función, perdón, ahí le pegué el micrófono, la función lambda interna, que va a operar con cada uno de los elementos tanto de filas como de columnas que yo le vaya pasando a este lambda interno tras múltiples iteraciones en donde le voy tirando índices para que se forme ese array o para que se forme esa matriz con la cantidad tanto de filas y columnas que yo le pase en sus dos primeros argumentos. Quiero que te des cuenta de lo siguiente: ¿cuántas filas tenemos dentro de esta matriz? Obviamente una por cada mes del año, por tanto serían una cantidad de filas de 12. Voy a colocar aquí el valor de manera literal de 12 simplemente a modo explicativo, porque también lo puedo calcular mediante el uso de la función filas y tomando por ejemplo el primer rango o bien el segundo, él calcularía del mismo modo la cantidad de 12 como retorno de la función filas, pero no tiene mucho sentido si es una explicación de cómo opera una tabla dinámica para generar un acumulado que yo lo haga a través de la función filas. Para esa gracia lo pongo de manera literal con el valor de 12. Me voy a llevar esta IntelliSense un poquito para abajo. Y luego, en la cantidad de columnas, necesito una para consumidor, una para corporativo, una para distribuidor y una para hogar, es decir, 1, 2, 3 y 4 columnas. Por tanto, de manera literal no voy a utilizar la función columnas, sino de manera literal coloco el valor de 4. Fíjate que archivo MacArray ya me está pidiendo la función lambda interna, es decir, la función que va a operar con cada uno de los índices de fila e índices de columna, que esa función le va a iterar y le va a pasar a su función lambda interna. Estas funciones se dicen que son ayudantes de lambda porque ejecutan un lambda de manera interna. No es que abro un lambda y corro un archivo MacArray dentro, no. Se dicen funciones ayudantes de lambda porque tienen una función, o funciones ayudantes de lambda porque tienen una función lambda adentro que la va a ayudar a operar cada uno de los argumentos que recepcione esa función.
en este caso archivo macRae. Fíjate, voy a crear aquí a la función lambda dentro del cálculo de esa función archivo macRae que se llama function. En este caso, mira, aquí lo tenemos llamado function, voy a crear mi lambda. Resulta que archivo macRae a mí me obliga a crear un índice de fila y un índice de columna para recepcionar cada uno de los elementos. Por tanto, yo los voy a crear, voy a colocar índice de fila, guión al piso y fila, y luego coloco guión al piso como parte del nombre, índice de columna, y le voy a dar una coma, y como toda función lambda va a tener un parámetro que va a ser el índice de fila obligatorio para la función archivo macRae, y luego el parámetro 2 índice de columna que va a ser obligatorio a través de la función archivo macRae, y posteriormente ya no necesito crear más parámetros, voy a crear directamente el cálculo. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo los hago iterar uno por uno? Es decir, voy a tomar al índice de fila y le voy a concatenar mediante un par de comillas un guión, y seguidamente le concateno el índice de columna y cierro la función lambda y cierro la función archivo macRae. Fíjate lo que va a pasar. Me voy a venir aquí para mi selector, que creo que no lo abrí. Vamos a ver si lo abrimos. Sí, aquí tenemos el zoom it, y básicamente lo que está pasando es lo siguiente: la función archivo macRae va a pasar el índice número 1 al índice de fila, fíjate, al índice de fila de la función lambda interna, y luego voy a tomar el valor de 1 del índice de columna, o en la parte del argumento llamado columnas, y lo voy a pasar al índice de columna. De momento tengo el índice de 1 en el argumento llamado índice de fila y el valor de 1 en las columnas en el argumento llamado índice de columna. Luego la función lambda interna dentro de su cálculo básicamente va a tomar el índice de fila y le va a concatenar un guión y va a colocar luego el índice de columna. Cuando ocurra ese cálculo se da por terminada esa iteración, y posteriormente tomo el índice de 2 que voy a colocar aquí con el color azul y lo volco directamente dentro del índice de fila, y luego el mismo índice de 1 lo voy a iterar nuevamente por el índice de columna y se lo tiro al cálculo de esa función lambda, que va a concatenar el guión a su índice de columna con el índice de fila. Cuando todas las filas se acaben, es decir, cuando ocurran las 12 filas, para el primer índice de columna, entonces saltamos al índice de columna número 2 y volvemos a empezar con el índice de fila de 1 hasta 12. Fíjate de lo que te estoy hablando. Si yo evalúo acá con un enter, ocurre una iteración que genera primero una matriz de desbordamiento que va a tener 12 filas por 4 columnas, en donde yo le dije que se imprimiera en la primera partecita o en la izquierda del guión todos los índices de fila que se van a ir iterando para la columna número 1. Luego todos los índices de fila para la columna número 2, que también tengo acá. Voy a darle control Z, hoy estoy oprimiendo mal las teclas del teclado para que salgan las flechitas, y básicamente estoy operando en cada una de las columnas el índice particular 1 para cada fila de cada columna. Eso es una iteración recursiva que genera la función archivo macRae a través de su lambda interno, que es lo que quiero que tú entiendas y que te enfoques de cómo opera esta fórmula o cómo va a operar esta función llamada archivo macRae. Sin embargo, esto no es lo que nos trae aquí. Lo que yo voy a hacer básicamente es atraerme de la columna número 1, como lo estoy especificando aquí con el valor de 1, 1, 1, 1, 1, 1, puros unos para especificar la columna 1. Me voy a traer la columna número 1 y luego me voy a traer el índice de 1 y se lo sumo al índice de 2 y se lo sumo al índice de 3 y se lo sumo al índice de 4, de tal manera de que en cada iteración yo voy imprimiendo la suma acumulada de cada uno de esos valores numéricos que se van recogiendo a través del índice de fila. Suena bonito, quizás está fácil de entender, pero vamos a verlo cómo escribirlo a través de lógica funcional o una lógica declarativa para que podamos utilizar una función de manera correcta a través de otras funciones internas que nos permitan ejercer como especie de una fórmula que emule el comportamiento de la tabla dinámica. Vale. Voy a borrar de momento el cálculo que ocurre dentro de la función lambda interna porque realmente era para mostrártelo, y seguidamente lo que voy a hacer es a tomar a la función índice
pero lo voy a pasar dentro del parámetro o cálculo. Es decir, fíjate, borré el cálculo que era una simple concatenación y no lo voy a escribir ahí mismo. Le voy a dar un al enter para saltar a la siguiente línea y voy a llamar a la función índice. ¿Qué hace la función índice? Básicamente me permite interceptar desde una matriz un valor con una coordenada de fila, con una coordenada de columna. Es decir, si yo tengo una matriz cuadrada, por ejemplo, voy a hacer nuevamente aquí una selección. Si yo tengo una matriz cuadrada o una matriz rectangular, por ejemplo, 12 filas con 4 columnas, yo le puedo decir, tráeme el valor que se encuentra en la quinta fila y la segunda columna, es decir, 1, 2, 3, 4 y 5, el mes de mayo, y la columna número 2 y me trae el valor de 27.026.5. Es decir, está interceptando el valor a través de una coordenada de fila y una coordenada de columna desde una matriz, y eso hace la función índice. No tiene ninguna dificultad entender esto, ¿vale? Voy a darle un escape, me voy a venir aquí para la función índice. ¿Y qué les parece si hacemos lo siguiente? Yo necesito aquí generar una matriz que contenga solamente una columna. De momento, Archivo Macarray está construyendo una matriz que tiene 4, pero yo necesito que me devuelva de a una en una. Yo no necesito que me la devuelva las 4 completas. Voy a utilizar un pequeño artilugio mediante esta función llamando a la función scan. ¿Qué hace la función scan? Es otra función dentro de Excel que se soporta mediante un lambda, es decir, es una función que es ayudante de lambda porque también corre un lambda de manera interna, en donde esta función tiene 3 argumentos bastante sencillos de entender. Un argumento llamado initial value, que es el valor con que se inicializa el acumulador de la función scan. Luego tenemos un array, que en el segundo argumento, o que es el segundo argumento, y por último tenemos el nombre o parámetro de función, que va a ser la lambda o el lambda interno, que va a operar con el valor del initial value y va a operar con cada elemento del array. Por tanto, yo necesito evaluar a esta función scan a través del argumento llamado initial value, inicialmente con el valor de 0, porque yo necesito imprimir este valor tal cual como llegue a través de la matriz de la función scan. Pero necesito que este array solamente contenga una sola columna, no las contenga a las 4, sino que contenga una sola. Para ello voy a llamar a la función índice nuevamente, pero aquí voy a colocar una comita, fíjate que no separé el argumento, le voy a dar una coma, y luego en el array me lo va a construir otra función índice. Recuerda, cuando yo omito el número de fila o lo especifico con un valor de 0 o bien el número de columna, la función índice devuelve todas las filas de una matriz o bien devuelve todas las columnas de una matriz si yo coloco el argumento con el valor de 0. Entonces, dentro de esta función índice interna que va a construir la matriz de la función scan, voy a seleccionar toda la tabla de datos. Fíjate, toda la tabla de datos que va a contener 12 filas por 4 columnas, y seguidamente en el número de fila le voy a decir, yo quiero que me devuelvas todas las filas que especifique el número de columna de su tercer argumento, y el tercer argumento lo voy a rellenar con la iteración del índice de columna de la función archivo Macarray, que le va a ir pasando, en este caso, para la columna número 1 el valor de 1, para la 2 el de 2, para la 3 el de 3 y para la 4 el de 4. Es decir, llamo al índice de columna y básicamente en cada ciclo o en cada iteración de archivo Macarray se va a correr una función scan dentro de un índice, en donde la función índice va a tomar el valor del índice de columna y se va a traer la columna que está iterando, y valga la redundancia, en cada columna de manera correspondiente. Si está iterando sobre la primera columna, se trae la columna número 1. Si está iterando sobre la columna número 2, se trae la 2, etc. Entonces, la función índice, al tener el argumento de número de fila con el valor de 0, va a devolver toda la columna, pero con todas las filas. La columna, pero con todas las filas. La columna, pero con todas las filas. Y ya está. Estoy pasando o creando una matriz de manera artificial mediante el uso de la función índice, que devuelve la matriz en modo referencia dentro de la función scan en su argumento llamado array, que me está pidiendo una matriz. Y posteriormente
Dentro de la parte de la función, fíjate que es bastante sencillo, le voy a crear el lambda interno de la función scan. Resulta que la función scan me obliga a mí a crear dentro de este lambda interno dos variables necesarias. La primera variable va a ser la variable que va a contener el acumulador en el primer ciclo, o bien en el segundo, o bien en el tercero, pero este valor de 0 se va a cargar en el acumulador. Por tanto, necesito crear una variable o un parámetro llamado acumulador. Qué pena, aquí se me puso un mosquito encima y lo estoy corriendo. Y estoy colocando o creando una variable que va a servir de acumulador, que va a contener cada uno de los elementos que scan le va tirando en cada uno de los ciclos. Ya te explico algo y la particularidad de scan a diferencia de la función reduce o a diferencia de otras funciones de iteración que operan con un lambda interno. También me obliga a crear un segundo argumento o un segundo parámetro que reciba cada uno de los elementos de la función índice que está devolviendo el array dentro de la función scan, es decir, cada una de las filas de una determinada columna que está iterando archivo macarray. Por tanto, voy a crear aquí, mira, un segundo parámetro llamado variable, va a ser en este caso var, y ahora voy a crear el cálculo directamente de este lambda interno que va a operar para la función scan, que va prácticamente a hacer una suma del acumulador, fíjate, del acumulador que voy tirando en cada uno de los ciclos, más el valor de la variable que voy a tirar en cada elemento que la función scan a través de este array le vaya pasando a esa variable. Seguidamente voy a cerrar a la función lambda y seguidamente voy a cerrar a la función scan. Fíjate, te voy a explicar algo bien particular. A diferencia de otras funciones de iteración que utilizan un lambda de manera interna, scan es la única que va a devolver el elemento de cada iteración, lo devuelve como un elemento de matriz con el mismo tamaño de valores que tenga la matriz de entrada. Es decir, si este array que está creando índice tiene 12 filas, la función scan me va a devolver 12 filas en donde en cada una de ellas va a ir arrojando el valor del acumulador y el valor de la variable. Entonces, en el primer ciclo, voy a tomar el valor de 0 y se lo voy a poner directamente al acumulador de esta función lambda. Y luego, aquí en este array que me está creando índice, voy a tomar el primer elemento, por ejemplo, suponga que corresponde a este valor, y se lo voy a arrojar a la variable o al parámetro llamado variable. Sumamos el valor de 0 por el valor de 26.238.5 y ese valor que se está generando tras esa operación de suma luego va a venir a esta variable llamada acumulador, fíjate, y se va a guardar ahí y se va a imprimir, es decir, se genera como un resultado de array dentro de la función scan. Luego, en el segundo ciclo, esta partecita del valor de 0 ya nunca más se vuelve a cargar dentro del acumulador. Voy a colocarle aquí una X, fíjate. Voy a ponerle una X bien grande, ¿vale? Y luego, el valor de la variable acumulador aquí viene y se guarda dentro de esta otra variable y se toma el segundo elemento de la función o del array que está generando la función índice y luego se guarda aquí en esta partecita de variable y luego viene y se suma con el valor del acumulador anterior, genera la suma y vuelve y se guarda dentro de la variable acumulador. Eso va a generar que se genere un acumulado, valga la redundancia, en cada uno de los elementos de la matriz de salida. Prácticamente es una iteración de suma en donde voy imprimiendo en cada uno de los ciclos el resultado de las sumas parciales en cada una de las filas correspondientes que me va a imprimir el acumulado a medida que se genera la matriz. Voy a darle un escape y luego vengo aquí y fíjate que estoy dentro de la función índice. Ya tengo la matriz, fíjate, tengo la matriz que está generando scan. Scan va a generar una matriz de 12 filas por cada columna. Por tanto, en el número de fila, para que me lo imprima, voy a pasar la iteración del índice de fila que está iterando la función archivo macarray.
y así garantizo que en cada una de las celdas se vaya imprimiendo cada uno de los valores acumulados que está generando Scan. Y luego en la columna le voy a decir que me imprima la única columna que tiene, aunque se puede omitir, sin embargo yo lo coloco de manera explícita para que las personas sepan de qué se trata, que estoy imprimiendo un valor de esa primera columna, pero en las múltiples filas que va generando archivo MacArray. Si yo vengo y cierro a la función, en este caso, cierro a la función índice externa que está operando dentro del cálculo de la función lambda de archivo MacArray, y seguidamente cierro la función lambda de archivo MacArray y posteriormente cierro archivo MacArray y evalúo con enter, fíjate que estoy obteniendo en toda regla el valor acumulado, que de la tabla dinámica también obtengo la misma respuesta. Es decir, lo que la tabla dinámica está haciendo es una iteración continua de una tabla dinámica básica, en donde estoy haciendo o teniendo en cuenta un contexto de filtro único y específico según la tabla de datos, pero lo estoy haciendo a través de una fórmula. La tabla dinámica lo hace literalmente de los datos, por eso es tan rápida, pero lo único, a diferencia de una tabla dinámica a la creada con una fórmula, es que yo tengo que venir a la pestaña datos y tener que actualizar cada vez que yo cambie mi fuente de datos. Pero si yo la creo, esta fórmula, a partir de la fuente de datos a través de un reporte intermedio, o bien la creo de manera directa con un sumar.si.conjunto, en donde tenga primero la tabla recién construida y posteriormente la itere, jamás voy a actualizar mediante este botón para que se actualicen los datos y se muestren. La fórmula lo actualiza de manera automática. Por eso la importancia de aprender a escribir buenas fórmulas y utilizar las iteraciones que ofrecen cada una de las funciones para sacarle el máximo provecho a Excel. Es supremamente importante. Entonces voy a colocar aquí fórmula texto de esta formulita, voy a darle un enter y fíjate que ni siquiera es larga, es una fórmula bastante cortita. Le voy a colocar aquí un color azul, la voy a poner en negrito para que tú la veas, y básicamente estamos utilizando dos funciones de iteración: la función archivo MacArray para crear la matriz completa de 12 por 4, 12 filas por 4 columnas, y luego estoy generando mediante la función scan cada una de las iteraciones acumuladas para que la función archivo MacArray las saque una por una y las vaya volcando dentro de la tabla resultante. Una fórmula que realmente es impecable, vale la pena estudiar el comportamiento y cómo puede reemplazar una tabla dinámica. Mis amigos, no les quito más tiempo, mi nombre es Andrés y como digo siempre, nos vemos en el siguiente video tutorial. Esfuérzate mucho estudiando fórmulas y funciones. Va a ser la programación del futuro, programación declarativa para que las funciones hagan lo que dicen que tiene que hacer. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto, chao.